encontramos con el profesor Jorge Aguilera, quien es doctor en Gestión Estratégica de la Comunicación y un investigador permanente del escenario comunicativo en nuestro país y a nivel latinoamericano. Profesor Aguilera, bienvenido a este escenario de Transmedia Comunicativa de la Maestría de Comunicación de la UNAD. Muchísimas gracias, agradezco tu invitación y la de la UNAD, un espacio genial para hacer investigación y para hacer innovación en comunicación. Bueno, justamente en la búsqueda de esos escenarios de innovación, la maestría le quiere hacer una apuesta a profundizar mucho en lo que significa comprender la gestión de la comunicación desde la transmedia comunicativa y desde diferentes escenarios. Quisiéramos inicialmente, desde su experticia, desde su investigación, desde todo el trasegar que tiene profesional en el ámbito comunicativo, ¿cómo podríamos, en el mundo en el que estamos viviendo hoy, con todos estos ecosistemas de información, ecosistemas digitales, tecnológicos y demás, cómo podríamos vislumbrar o definir la comunicación hoy, que sin duda se ha transformado muchísimo y es totalmente diferente a lo que era hace 10 años o 15 años? Pues yo creo que estamos en el momento más interesante para hacer investigación y para hacer innovación. Estamos conociendo un nuevo escenario, que es el escenario de las redes, los escenarios líquidos, lo que en estrategia vamos a llamar escenarios de agua. Entonces, hoy, para hacer estrategias de comunicación, vamos a movernos en 3 escenarios. Los escenarios físicos, lo tangible, en donde vamos a tener buena parte de la teoría de la publicidad clásica, los medios impresos, los medios de calle, pero también en sus orígenes las primeras pantallas, lo que vamos a llamar el cine. El cine es un escenario de tierra. El segundo escenario va a ser lo que ya conocíamos, el gran boom de los medios masivos, que son los escenarios de aire. Estamos hablando ahí de televisión, de radio, en los cuales en la última migración hacia escenarios líquidos, hacia escenarios de red, la radio ha tenido una propuesta interesante, mientras que en la televisión estamos viendo que las audiencias están migrando hacia las redes sociales. Entonces estamos todavía en ese escenario, comprendiendo todo este movimiento y por supuesto ávidos de hacer investigación y de construir conocimiento al respecto. Bueno, dentro de todo este escenario comunicativo que ya hemos descrito, ¿qué relación podríamos encontrar entre el ámbito de la comunicación y el ámbito de la gestión? Muy bien, pues vamos a ver que efectivamente, así como tenemos los escenarios de comunicación, hay unos escenarios de gestión donde la comunicación va a tener una incidencia y una evolución. Uno de ellos es, estamos pasando de estructuras muy piramidales de la era industrial con información netamente descendente a estructuras planas enfocadas en los servicios, que fue muy de los 90s. Pero esas estructuras planas enfocadas en el servicio están migrando rápidamente hacia las estructuras en red. Entonces, lo que vamos a ver es que efectivamente, así como tenemos esos escenarios de comunicación, pues están directamente relacionados con los modelos de gestión. En la medida en que una organización esté más enfocada en el mercado, pues va a tener 2 componentes que van a aparecer como primitos. Uno es el servicio, la atención al usuario, y el segundo es la comunicación en la organización. La comunicación es la que nos va a permitir mantener la dinámica de gestión, es decir, aquel baile con el mercado al que se refería Peter Drucker. O sea, el mercado se mueve y la idea es que la organización también se mueva. Cuando falla la comunicación, el mercado va por un lado, la organización por el otro, y entonces ahí vamos a tener unas dinámicas bastante difíciles de manejar. Eso querría decir que el escenario de trasegar de una empresa actualmente ya no se enfoca más en sus productos o en lo que vende, sino en esa relación que puede gestionar con una comunidad de seguidores o de clientes potenciales para adquirir sus bienes, servicios y productos. El tema acá es que hay un ejemplo a seguir. Japón, que fue el líder en la creación de los modelos de calidad y que terminó afectando buena parte del mundo corporativo y por supuesto la comunicación organizacional. Cabe recordar que la comunicación organizacional no viene de las relaciones públicas, la comunicación organizacional viene del desarrollo organizacional, que es la respuesta de Estados Unidos frente a los modelos de calidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy en Japón es que la comunicación tiene que ver es con la innovación. A eso es que se dedica la comunicación en una organización. Entonces, en la medida en que la organización se enfoque en el mercado, pues lo que va a procurar es mantener ese diálogo con el mercado que le permita generar un proceso de innovación enfocado en la satisfacción del usuario. Recordemos cuál es la definición de calidad: desarrollar productos y servicios acordes con las necesidades y expectativas de quien los va a usar.
Entonces ahí vamos a tener organizaciones que si mantienen un muy buen flujo de información de doble vía con el mercado, pues va a mantener productos que están dentro del rango de expectativas de esos consumidores. Ok. Profesor Jorge, ¿es igual de hablar de comunicación estratégica y que hablar de gestión de la comunicación? ¿O hay elementos diferenciales o son dos campos totalmente diferentes? Hay una línea de tiempo. Hay una línea de tiempo en la comunicación organizacional. Cuando surge la comunicación organizacional, como te digo, viene del desarrollo organizacional, vamos a encontrar autores como Gerald Goldhaber, en su libro de 1970 que se llama Comunicación Organizacional. Ahí vamos a ver un enfoque muy dado hacia la comunicación interna, hacia lo que son las competencias comunicativas, a lo que son las interacciones con los clientes, pero desde un punto de vista bastante relacional. Cuando llegan los años 90, que es cuando en Estados Unidos se abre la legislación para que grandes compañías adquieran otras, pues surge todo el escenario corporativo. Por eso empezamos a ver libros como el de Jennings, Mary Jennings, en los años 90, en donde comienza a hablar de comunicación corporativa, que es cuando ya estamos hablando de empresas que tienen una comunicación centralizada, pero direccionada hacia otras organizaciones. Ya en el cambio de milenio vamos a tener libros como el de Daniel Scheinson, un argentino, que ya lleva varios libros muy interesantes, o el de Francisco Javier Garrido, que empiezan a hablar del término comunicación estratégica. Entonces ahí vamos a ver una línea de tiempo en donde en los 90 entra el concepto de marca, en el cambio de milenio entra el concepto estratégico, y lo que vamos a tener allí es que la gestión de la comunicación pues va a cubrir esos escenarios de relaciones, procesos y medios. Y la parte estratégica va a tener que ver mucho con la percepción pública, es decir, con cómo la comunicación incide sobre los objetivos estratégicos de negocio en cuanto a la generación de intención de compra y favorabilidad del mercado. Profesor Jorge, ¿cuáles podrían ser los campos de aplicación hoy día de la gestión de la comunicación? Hoy la comunicación en una organización y la labor de un director de comunicaciones se va a mover en 3 indicadores. El primer indicador es el índice de comunicación interna, donde vamos a tener el juego relaciones, procesos, medios. Fíjense que ahí entra un juego bastante interesante que es lo relacional. Buena parte de los diagnósticos de comunicación que salían mal, los estudios de clima, los estudios de servicio, tenían que ver era con cómo interactuaban las personas. Sin embargo, a veces el comunicador que venía de medios pues ignoraba el tema relacional porque para él era un tema un poco más de psicología y se metía propiamente en el tema mediático, cuando realmente lo mediático en un diagnóstico de comunicaciones casi nunca supera un 10% de las respuestas de los encuestados. Entonces el tema grueso es el tema de competencias comunicativas y lo relacional. El segundo indicador es la percepción pública, que ahí estamos trabajando todavía, porque estamos todavía entendiendo cómo se construye opinión pública en la red. Ese tema de la percepción pública ya no es simplemente cómo me están calificando en los procesos de servicio o qué están diciendo los medios de comunicación de mí. Como les decía, buena parte de las audiencias televisivas, por ejemplo, han migrado hacia las redes. Lo mismo ha sucedido con la prensa impresa. La radio todavía se mantiene, pero han migrado. Entonces, que salga o no salga en medios, hay que ver cuál va a ser la incidencia, y ahí se construyen una serie de algoritmos dependiendo de la lecturabilidad, cuántos son los escuchas del medio, y sobre eso pues ver el impacto que tienen. Y el tercer escenario, que es donde se están construyendo métricas muy interesantes, es el escenario de redes sociales, que es donde vamos a ver realmente, pues vamos a ver al Google Analytics entregándonos incluso algoritmos que nos dan casi que en tiempo real cuál es la percepción pública de un funcionario, de una entidad, qué es lo que están discutiendo, los trending topics de Twitter. Entonces ahí vamos a ver cuál va a ser ese tema de la percepción pública. Y el tercer indicador es el índice de riesgo reputacional. El índice de riesgo reputacional tiene incluso implicaciones financieras. Las aseguradoras lo miden para empresas que tienen que ver con capital de riesgo. Y hay que evitar que un escándalo pues haga que la empresa se quiebre y los inversionistas pierdan su dinero. Y ahí pues lo que vamos a tener es también la construcción de un indicador que nos permite saber la posibilidad que hay de presentar, que puede tener en una situación de crisis, pero además qué tan preparada está la organización para ese tipo de situación. Por eso hoy en día
el tema de crisis de pronto no es tan sorpresivo, por decirlo así, porque ya está dentro de la gestión del director de comunicaciones estar atento a medir sus matrices de riesgo para saber la posibilidad, con otro agravante. Hoy está muy claro que las situaciones de crisis no necesariamente son accidentales. Estamos enfrentando un fenómeno que se llama guerras de cuarta generación, que es cuando se arma una estrategia para atacar una marca, que es lo que estamos viendo con redes sociales, los sitios de noticias falsas, todo el tema de fake news. Todo ese tema está dentro de una gran sombrilla que se llama guerras de cuarta generación, que son guerras reputacionales. Ahí se hizo realidad el tema de que la siguiente guerra iba a ser en la cabeza de los consumidores. Ya lo estamos viendo. Bien, profesor Jorge, dentro de todo este escenario que usted describe, redes sociales, un mundo globalizado desde la comunicación, desde los medios tradicionales que inclusive tienen hoy día otros alcances y demás, pues sin duda hay actores, ¿no? Y esos actores reciben información, pero al mismo tiempo producen información. Dentro de un proceso de gestión de la comunicación, ¿cómo podríamos puntualizar cuáles son los actores que se benefician de ese proceso, pero también cuáles son aquellos que dinamizan todos esos procesos? Bueno, parte del cambio que se está viendo en la modelación de estos tres escenarios de tierra, agua y aire, precisamente tiene que ver con el replanteamiento de mucha de la teoría de la comunicación. Porque veníamos de la teoría del mass media, donde hay una sola pantalla y un gran número de receptores, a muchos receptores produciendo con su pantalla, ¿sí? Todos tienen teléfonos y eso está generando un fenómeno de comunicación horizontal bastante interesante. Uno de esos, digámoslo así, el efecto de este tipo de uso es que el concepto que veníamos trabajando en donde teníamos emisor, canal, receptor, en donde el centro del análisis era el canal, era el más clásico de la teoría de mass media, centrarse en el canal. Estamos viendo que hoy lo que debemos analizar es la persona, no el canal. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ver incluso abordajes desde la programación neurolingüística, vamos a tener abordajes desde el Big Data, ¿de acuerdo? Hay otro componente que es el Emotional Data, ¿cierto? Ya no solamente es cuántos miraron, sino si dieron un like, si se pusieron bravos, si están felices, si su emoción y su respuesta frente a algo. Entonces va a estar centrado en la persona. De hecho, hoy la estrategia de comunicaciones es un grave error centrarse en el canal. La estrategia de comunicaciones parte de la persona. De hecho, hay un elemento, partimos de un principio fundamental, y es que la comunicación no viene de mí, sino del otro. Es decir, si yo quiero ser una buena estrategia en comunicaciones, debo entender muy bien la audiencia hacia la cual me estoy dirigiendo. Incluso, de allí es que salen las ruedas de públicos. Yo pongo la organización y analizo cuáles son sus públicos de interés, que ya en escenarios más play, por decirlo así, los vamos a llamar los stakeholders, ¿cierto? Los públicos de interés. Realmente es ver cuáles son las audiencias que pueden verse afectadas por la organización para que la organización establezca cómo está su mapa relacional con todos y cada uno de este tipo de públicos. ¿Cómo podríamos definir a un gestor de la comunicación y cuáles serían las características que justamente lo convertirían en un gestor de comunicación? Bueno, un gestor de comunicación es un constructor de vínculos. Y esos vínculos deben favorecer a las dos partes. Yo creo que parte de la tentación que estamos viendo en el cambio del mass media al post media es que en el mass media llegamos a un punto en donde la idea era casi que manipular la opinión pública para favorecer a la organización. Está visto en la práctica que ese tipo de modelo colapsa. A la larga, la organización va a terminar teniendo un problema muy grave con las audiencias o con sus públicos de interés. Entonces, ahí es donde vamos a hablar del tema de los gana-gana. Que la organización gane, pero que las audiencias también se sientan beneficiadas. Si es un ejercicio en donde la idea era engañar o si la idea era manipular a la opinión pública, hoy en día en las redes es muy difícil ocultar información falsa. Entonces, tú mientes y en las redes te van a desmentir rápidamente. Ese es parte del problema que están teniendo los noticieros, que venían o hacían parte de una serie de estrategias de percepción pública y en las redes pues la gente se da cuenta muy rápido. Es preferible generar un proceso dialogante y honesto que construya valor para ambas partes.
¿Cuáles son los elementos o aspectos que son más relevantes a la hora de hacer o adelantar un proceso de gestión de la comunicación? Yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es tener una muy buena investigación. Ahí es donde es tan importante aprovechar los nuevos recursos de la tecnología. Es muy importante el Big Data, pero una vez tenemos el Big Data también es supremamente importante el factor ético. Estamos viendo problemas muy graves porque organizaciones vendieron sin autorización información privada de las personas. Ahí es donde la persona se va a sentir utilizada, se va a sentir vulnerada. Hay un consultor español que se llama Ramón que dice: ten cuidado si te dicen que el servicio es gratis, porque cuando el servicio es gratis el producto eres tú. Ahí viene ese tema. Entonces es donde la persona se siente vulnerada en su intimidad, y creo que esos son los escenarios que hay que cuidarse. El respeto y el valor del otro creo que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar estrategias por parte de un comunicador. Y por supuesto, a partir de allí, tener un concepto un poco más sistémico. Más sistémico es tener otros elementos. Ahí es donde vamos a hablar de las organizaciones socialmente responsables, no centrados netamente en el producto o en el servicio, sino ver cómo es la simbiosis de la organización dentro del modelo social. En este momento tenemos protestas en todo el planeta, básicamente porque el modelo neoliberal está colapsando debido a los problemas sociales que genera. Viene la cuarta revolución industrial. Hay gobiernos como el nuestro, por ejemplo, que han planteado casi que aplicarlo a rajatabla. Vamos a tener unos problemas sociales muy graves. Y otros países como Japón, que ha dicho: nosotros preferimos aplicarlo de otra manera para poder mantener el tejido social. Entonces, ese mantener el tejido social va a ser como un pulso, ¿sí? Va a ser un pulso entre la competitividad y la convivencia, ¿de acuerdo? Si yo llevo modelos competitivos al extremo, pues voy a hacer es una guerra del más fuerte contra el más débil y voy a generar unos problemas sociales espantosos. O yo puedo irme por un modelo que construya tejido social, en donde las personas construyan una economía, pero que pues sea paritario el asunto, y estamos viendo buena parte de los europeos metidos en eso. Japón, o sea, metido en este asunto porque consideran que pues de pronto genera riqueza en un primer momento, pero veamos el caso de Chile. El gran experimento neoliberal en Chile pues generó pues cierto efecto económico al comienzo, pero hoy lo que estamos viendo es que la burbuja revienta porque pues simplemente las personas no dan abasto para semejante desequilibrio social. Un poco podríamos asociar ese colapso de esa apuesta neoliberal a las formas de gestionar la comunicación un poco más libre, ya no desde los medios, sino desde la gente, desde las personas, utilizando estas redes e incorporando a su cotidianidad todas estas dispositivos, redes, plataformas, internet y demás. Sí, hay un documento que es muy interesante revisar allí, que se llama La civilización empática, de Jeremy Rifkin. Ahí él trata buena parte de ese problema. O sea, podemos ver un poquito de forma sistémica y un poquito más a futuro, y construimos sociedad, o vamos directamente a lo inmediato y generamos un problema posterior. Eso es una de las críticas, por ejemplo, que se van a hacer al modelo de Milton Friedman que se aplicó en Chile, que es el capitalismo suicida. El capitalismo suicida es: tumbemos esta montaña y sacamos el oro, y si se acaba el agua, pues que los demás vean a ver qué hacen cuando se den cuenta que se acabó el agua. Esa es la crítica de ese tipo de modelos, que ya se vio en Chile. Entonces, la idea es, pues parte de esa responsabilidad del comunicador, tener una visión un poco más amplia, porque estamos viendo que esa visión a muy corto plazo pues va a generar un problema social a posterior. Metodológicamente, ¿cuáles son las fases, los escenarios o los procesos a través de los cuales se debe pasar para montar un proceso de gestión de comunicación? ¿Existe una estructura, existe un manual de cómo hacerlo, o simplemente eso va brotando, digamos, dependiendo de los contextos, de los escenarios, de los mismos actores que interfieren dentro del proceso, se benefician de él o lo dinamizan? ¿Cómo podríamos...? Sí, pues ya hoy con la implementación y el desarrollo de más modelos estratégicos, pues están más o menos dilucidadas unas etapas.
lo primero que necesitamos es un proceso de identificación. Allí nos vamos a parecer mucho a un modelo clínico. O sea, yo no te puedo recetar una medicina si no sé qué tienes. De hecho, yendo mucho más allá de la evidencia, ¿sí? Me duele aquí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es el dolor ahí? ¿Sí? ¿Qué fue lo que sucedió en comunicación interna? Cada vez que salía mal un diagnóstico de comunicaciones, el director de comunicaciones montaba más medios de comunicación, cuando realmente el problema era relacional, era un asunto de competencias e de interacción entre personas. Ahí, por ejemplo, es súper importante que el comunicador maneje muy bien el término y toda la teoría de las competencias comunicativas, porque las empresas lo están requiriendo y muchas veces, para sorpresa de la empresa, el mismo comunicador no ha desarrollado sus competencias comunicativas. Entonces, lo primero es identificación, tener una muy buena identificación. Esa identificación debe tener unas escalas que se mantengan. Es decir, las preguntas que hagan el diagnóstico van a escalas o a 5, o a 6, o a 10, pero deben quedarse ahí. ¿Por qué? Porque a partir de estas escalas se construyen los indicadores, lo que hablábamos, el índice de comunicación interna, el índice de percepción pública, el índice de riesgo reputacional. Cuando yo ya tengo los índices, yo puedo establecer metas sobre ese índice. Ahí es cuando se construye el indicador. Porque entonces es cuando yo voy a decir, voy a pasar mi índice de comunicación interna, lo voy a subir 2 puntos. Entonces yo sobre eso armo la estrategia. Cuando yo ya armo esa estrategia, pues yo ya empiezo a generar una serie de mejoras que debo medir con periodos aproximadamente de 1 año. Y entonces es cuando yo ya empiezo a ver cómo mejoro la comunicación. Entonces viene lo primero, es un buen proceso de identificación. Ahí el comunicador tiene que ser muy bueno en estadística, tiene que ser muy bueno en metodología de la investigación. Es súper importante desarrollar competencias en etnografía, que es análisis de redes. El siguiente proceso tiene que ver con establecer soluciones y ahí viene todo el recurso estratégico. Es de acuerdo con el objetivo que yo persigo, ¿cuál va a ser mi propuesta estratégica? Sobre esa propuesta estratégica pues voy a tener que ver los escenarios. Yo voy a tener estrategias en tierra, voy a tener estrategias en aire, voy a tener estrategias en agua, redes o líquidas. Yo voy a hacer mi estrategia a través de medios móviles, de los teléfonos. Ahí es súper clave, las empresas están urgidas de comunicadores que sepan de diseño de estrategias en medios móviles. Una vez tengo esa parte, paso a la planeación. Entonces, en la planeación, pues yo ya divido el año, divido los escenarios que necesito para poder cumplir con los objetivos que estoy planteando dentro del diagnóstico y cómo se relaciona ese diagnóstico con los objetivos de la organización, porque ahí puede haber un riesgo. Me concentro en unos objetivos de comunicación, pero esos objetivos tienen que estar alineados con los objetivos de la organización. Y esto puede ser... Ha habido problemas no solamente en el sector privado, sino en el sector público, en donde la comunicación va por un lado y un error común, por ejemplo, que es confundir un objetivo táctico, como lo es tener impactos en medios de comunicación, con un objetivo estratégico, que es qué está pensando la ciudadanía sobre nosotros. Eso es lo realmente estratégico para una organización, sea pública o privada, que es generar favorabilidad hacia la marca, intención de compra. Eso es lo que quiere la empresa, saber pues que hay cierta favorabilidad, incluso en temas de gobierno vamos a tener todo el tema de la legitimidad, la aceptación que tiene la organización o su director o el alcalde o el que sea, ¿sí?, dentro de la ciudadanía, y eso se hace con mecanismos de comunicación. Viene esa planeación. Después viene la ejecución. Ahí, por ejemplo, es súper importante el liderazgo del comunicador. A veces se encuentra uno que la estrategia no falló por un mal diagnóstico o por una mala estrategia, sino falló en la ejecución. Faltó liderazgo en la ejecución. Y entonces ahí es súper importante que pues, los comunicadores desarrollen cierto liderazgo para poder dirigir y hacer que se ejecuten las estrategias de comunicación. Y por último, pues vamos a tener una evaluación. Entonces, ¿qué evaluamos? Pues vamos a tener que evaluar, cruzar los resultados con los objetivos y a partir de allí pues verificar si el indicador se cumplió o no se cumplió o en qué porcentaje se cumplió. Y entonces ahí vamos a hacer pues unos ciclos en donde vamos a tener un muy buen recurso de análisis, un planteamiento estratégico y un mecanismo de evaluación que nos permita desarrollar la gestión de comunicaciones apropiadamente. Hay una visual un poco desde la perspectiva corporativa.
En esta descripción metodológica que usted nos ha brindado, podríamos decir que aplicaría exactamente igual para otro tipo de escenarios. Me refiero a los escenarios de construcción de tejido social, de desarrollo comunitario, o allí podrían implicarse otras variables que probablemente modifiquen la forma de hacer gestión de la comunicación. Bien, allí uno de los elementos que podría generar algún diferencial es el término de productividad, que es tanto productividad como competitividad van a ser escenarios muy corporativos. En el sector público, por ejemplo, no se trabaja el término competitividad, sino legitimidad, que es la aceptación de la ciudadanía. Además, el Estado en ciertos escenarios no compite con nadie, es el que administra la justicia, es el que administra la ley, es el que... No, nadie va a ser su competidor, aparentemente. Y en el tema de productividad, pues va a tener que ver mucho con el manejo de los recursos. Ahora, hay un elemento que va a ser clave y es dentro del planteamiento de los objetivos, la variable clave va a ser el tema de cultura. Mientras que en una organización vamos a trabajar el tema de cultura organizacional, en un grupo social pues vamos a tener que trabajar en la cultura social de ese grupo. Allí, con algunas salvedades, se redirecciona la cultura. Al contrario, lo que se busca es que se apropie o se proteja la cultura, su sistema de creencias, para poder darle continuidad a un tejido social, ¿sí? Allí hay que tener cierta medida. ¿Por qué? Pues porque básicamente si se aplicara a rajatabla un escenario de estrategia corporativa en un grupo social, pues fácilmente puedes arrasar con la cultura de ese grupo social. Entonces hay un limitante allí que hay que tener en cuenta y es precisamente esa variable de cultura. Por supuesto, tiene que ver mucho con también en términos de calidad de vida, que hay algunas variables allí a tener en cuenta. Por ejemplo, a veces se requieren cambios en la cultura de un grupo social porque su sistema de creencias puede estar afectando a la misma comunidad. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco tuvimos que desarrollar una estrategia para poder desarrollar unas jornadas de vacunación en la parte oriental del país. ¿Por qué? Porque consideraban que el hecho de vacunar puntualmente a las niñas, pues les iba a generar como una conducta sexual inapropiada. Y era netamente su sistema de creencias. Tú llegar a decirles, no tiene nada que ver eso que usted está haciendo, pero si usted deja vacunar a las niñas, sí va a arriesgar su salud. Entonces ahí es donde entran algunos cambios que hay que tener en cuenta. De resto, lo que se va a procurar es pues generar pues todo el tema de la construcción social de la comunidad y el tejido social en el cual ella pues se desenvuelve. Bien. Bueno, profesor Jorge, para finalizar, después de aplicar, desarrollar, evaluar inclusive un proceso de gestión de la comunicación, ¿qué resultados se pueden esperar desde lo corporativo o desde cualquier otro escenario, el social, el comunitario, etcétera, etcétera? Bueno, uno de los elementos claves que debe lograrse con la comunicación es el tema de la favorabilidad hacia la marca, cierta disposición hacia la marca. A partir de allí, adentro debe generarse un elemento clave que es la dinámica de gestión. La dinámica de gestión es esa capacidad que tiene la organización para moverse de acuerdo con las dinámicas del mercado. Entonces, la idea es que el mercado se mueva o haya un cambio, una nueva expectativa del mercado y la organización pueda leerla para poderse ajustar. Cuando la comunicación falla, eso no es posible, porque simplemente la empresa no está leyendo apropiadamente el mercado, no hay un diálogo con el mercado. Entonces ahí vamos a tener ese tipo de inconvenientes. Ahora, vamos a ver eso también en el escenario público. Ahí es donde vamos a ver ese pulso entre la legitimidad y la gobernabilidad. Yo puedo tener una persona que tenga gobernabilidad, es decir, le hacen caso, ¿sí? El caso de Piñera en Chile, pero tiene una aceptación del 4%, entonces su legitimidad pues, prácticamente no tiene, ¿ya? Entonces ahí es donde vamos a ver cómo el efecto tiene que ver con ese tipo de dinámicas. Yo pueda generar una favorabilidad, pero además esa favorabilidad tiene que estar asociada con una dinámica de gestión. Me debe permitir leer ese mercado y generar ese proceso de diálogo. Pero además
con un elemento clave de la administración, que es la coordinación. La comunicación está dentro de uno de los elementos claves de la administración, que es la coordinación. Cuando yo logro generar que las partes interactúen apropiadamente, pues voy a tener un elemento muy curioso, que es que voy a reducir el desperdicio. En la medida en que yo logre que las partes interactúen apropiadamente, se reduce el desperdicio, incluso de una variable que aparentemente desde adentro no tiene mucha incidencia, pero afuera tiene un efecto, puede ser nefasto o maravilloso, que es el tema de los tiempos muertos. El tiempo es un recurso. Cuando yo tengo problemas de comunicación, voy a empezar a sumar tiempos muertos. Y el problema de los tiempos muertos los paga el usuario final. El usuario final es el que va a decir, no me entregaron, salió tardísimo, duré horas, semanas, y entonces voy a tener insatisfacción en la percepción pública. Y todo viene de interacción entre las áreas, interacción en los equipos de trabajo. Por supuesto, en los equipos pues voy a tener temas de clima organizacional, ¿sí? En donde me pueden ya tener otro tipo de repercusiones. Pero aquí la idea es que la comunicación debe generar esa dinámica apropiada para que el equipo funcione, las áreas funcionen y el flujo del proceso funcione apropiadamente para mantener este diálogo con el mercado. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera edición de una estrategia comunicativa que se denomina Axioma para la maestría en comunicación de la UNAM. Es un placer contar con sus conocimientos, por supuesto con usted aquí en las instalaciones de la UNAM. A ti muchas gracias por esta investigación, a la maestría que diriges. Por supuesto muy agradecidos con la profesora Viviana Rey también, muy amables, y por supuesto cuenten conmigo cuando lo requieran. Siempre que vengo la paso muy bien. Vale. Muchísimas gracias. A ustedes muy amables.